Esta mañana compartiré con ustedes 4 enseñanzas extraídas de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Los 4 evangelios registran el ingreso de Jesucristo a Jerusalén. Y en esta entrada triunfal que él tuvo podemos extraer al menos 4 enseñanzas muy importantes para nuestras vidas. Así que vamos a ir leyendo el texto bíblico y mientras lo leemos vamos a extraer cada una de estas verdades. La primera se encuentra en el verso 12 y 13 del capítulo 12 del Evangelio de San Juan. Y dice así: al día siguiente, cuando oyeron que Jesús venía a Jerusalén, la gran multitud que había venido a la fiesta tomó ramas de palmera y salió a recibirle y le aclamaban a gritos: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Los 4 evangelios registran que grandes multitudes salieron a recibir a Jesús. Todos aquellos que habían ido a la fiesta de Jerusalén. Ahora bien, la Biblia dice que cuando ellos salieron, lo aclamaban y gritaban Hosana. Esta palabra Hosana literalmente significa salva ahora o te rogamos que nos salves. Y las multitudes al ver a Jesús con palmeras, aplausos, decían: sálvanos ahora o te rogamos que nos salves. Hosana, Hosana. Es decir, las multitudes estaban reconociendo en ese momento a Jesús como un Salvador. Y no solo dijeron eso, también dijeron: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué dice el texto? El Rey de Israel. También las multitudes estaban declarando que Jesús era Rey, era Señor. La pregunta es: ¿qué pasó con las multitudes una semana después cuando Jesús estaba siendo crucificado? Porque cuando Jesús una semana después fue a la cruz, las multitudes todas desaparecieron. ¿Dónde estaban las multitudes cuando preguntaron Barrabás o Jesús? Desaparecieron. De sus discípulos uno lo vendió, el otro lo negó, los demás huyeron, solo uno quedó. Y la pregunta es: ¿qué pasó con las multitudes? ¿Dónde estaban? ¿Por qué huyeron? ¿Por qué se alejaron de aquel a quien una semana antes estaban exaltando como un Salvador y como un Rey? ¿Qué pasó con ellos? ¿Sabes? Cristianismo no se trata de emocionalismo. Cristianismo se trata de relación con Jesús y de perseverancia. ¿Por qué esas multitudes desaparecieron? ¿Por qué esas multitudes seguían a Jesús por emoción? Esas multitudes seguían a Jesús mientras todos aplaudían, gritaban. Pero cuando llegó el momento de la prueba, cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando se dieron cuenta que podían ser perseguidos por causa de Jesús, cuando se dieron cuenta que aquel a quien ellos decían Salvador, Rey, estaba yendo una cruz, las multitudes desaparecieron porque su cristianismo era solamente emocionalismo, sentimentalismo, etc. Y si un cristianismo se funda en esas bases, al primer problema tú querrás dejar de ser cristiano. Pero el fundamento del cristianismo no debe ser los sentimientos ni la emoción. Cristianismo se trata de relación con Jesús. Y mira, cuando tú ves el cuadro, el único que no se apartó de Jesús, ¿sabes quién fue? El apóstol Juan. Y cuando tú ves la vida del apóstol Juan, conocido como el discípulo del amor, encontrarás que Juan era diferente a los demás. Los demás escuchaban a Jesús, les gustaba estar entre la multitud, pero Juan iba más allá. Juan tenía cercanía con Jesús. Es más, la Biblia dice que en una oportunidad Juan recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús. El pensamiento juanino era diferente del pensamiento griego.
el pensamiento griego es para conocer algo, yo tengo que investigar ese algo. Pero el pensamiento juanino era para conocer algo, yo tengo que palpar, yo tengo que ver, yo tengo que oler, entonces yo conozco algo. Juan fue un hombre de relación con Jesús. Y cuando llegó el momento de la prueba y todos huyeron, Juan pudo permanecer al lado de Jesús. Por eso tengo un primer mensaje para ti esta mañana. Y es: construye tu relación con Cristo, vive tu cristianismo en base a una relación con Jesús. Porque la religión no es cristianismo. Venir una vez un domingo a la iglesia no necesariamente es cristianismo. Y alguna vez les dije, el hecho que uno se meta debajo del techo de un garaje no te hace auto. Y el hecho que uno esté debajo del techo de una iglesia no te hace cristiano. Te puedes saber incluso libros de la Biblia, puedes jactarte de años de venir a una iglesia, pero cristianismo verdaderamente es relación con Jesús. Y cuando llega el momento de la prueba, ahí se ve de qué realmente está hecho nuestro cristianismo. Si nuestro cristianismo era simplemente religión, simplemente emoción, el momento de la prueba seremos capaces de escaparnos. Pero si nuestro cristianismo se basó en comunión con Jesús, en relación con Él, tú nunca abandonarás a tu maestro. Tú siempre permanecerás firme. Y al final del día, queridos amigos, cristianismo se trata de perseverancia. No es ni siquiera de quién comienza la carrera primero, es de quién la sabe terminar. Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. La vida cristiana se trata de perseverancia. Y si tú quieres perseverar, tú tienes que desarrollar una relación con Jesús. Entonces te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es el eslogan de una iglesia? ¿Es el nombre de un ser poderoso? ¿O Jesús es tu amigo? ¿Jesús es tu Señor? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién verdaderamente es Jesús para ti? Tú podrías decir: pastor, yo conozco a Jesús, yo hablo con Jesús, yo tengo relación con Jesús. Si tú quieres vivir un cristianismo victorioso, tienes que hacer de tu comunión tu máxima prioridad. Durante todos estos años, no me he cansado de repetirlo una y otra vez. El secreto de una vida cristiana victoriosa no radica en cuántos estudios teológicos tengas, no radica en cuánto hagas para Jesús, radica en tu comunión diaria con Jesús, en tu relación con Jesús, porque solamente ahí con Jesús es cuando Él puede cambiarte. Por eso, haz de tu comunión tu máxima prioridad. Te pregunto, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo estás en tu relación diaria con Jesús? ¿Tienes todos los días un tiempo para estar con Él? ¿Separas un momento para permitir que Él te hable a través de su palabra? ¿Separas un tiempo para abrirle tu corazón a Jesús? Si tú fundamentas tu vida en una comunión con Jesús, verás que serás un cristiano como Juan. Y que no importa lo que pase, tú siempre estarás firme a los pies de Jesús. Pero anda y descuida la comunión. Y tú verás que cuando llegue la prueba vas a titubear. Entonces, la primera enseñanza que extraemos es: cristianismo se trata de perseverancia. Y para perseverar, debemos hacer de nuestra comunión nuestra máxima prioridad. En segundo lugar, el texto bíblico dice: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. ¿Por qué Jesús entró montado en un pollino? Si Jesús era el rey del universo, si Jesús era plenamente Dios, ¿por qué entró montado en un pollino? ¿Cuál es el mensaje que Jesús nos estaba queriendo transmitir?
Mira, Jesús quería enseñarnos un mensaje de humildad. Y sin humildad no hay salvador y tampoco hay salvado. Y te voy a explicar. Para que el ser humano sea salvado, Jesús tuvo que actuar con humildad. Él era el rey de todo, pero Él se despojó de todo. Se hizo en forma de siervo. Vino a esta tierra. Fue golpeado. Fue crucificado. Diga conmigo, se requirió mucha humildad. El rey del universo tuvo que ser humilde para otorgarnos salvación. Y Jesús operó en humildad. Pero para recibir la salvación que Jesús operó en humildad, tú y yo también tenemos que ser humildes. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Dios mira de lejos al soberbio y al altivo. Si tú tienes un corazón altivo y soberbio para con Dios, la Biblia dice, Dios te mira de lejos, mas está atento a la oración de que es humilde de corazón. Y para tú recibir salvación, tú tienes que ser humilde. Humilde para reconocer que estabas perdido. Humilde para reconocer que estabas viviendo en pecado. Humilde para reconocer que lo que tú pensabas de la vida no era lo que realmente la Biblia dice que la vida es. Tú necesitas humildad para morir a ti mismo. Tú necesitas humildad para mirar a Jesús y reconocerlo como el Señor y el Salvador de tu vida. Por eso, sin humildad no hubiera habido un Salvador, y sin humildad tampoco hay personas que sean salvas. Tal vez esta mañana le estoy hablando a alguien que todavía no le ha entregado la vida a Jesús. Jesús, querido amigo, es el Señor y Salvador del universo. El bendecido al recibir a Jesucristo en el corazón no es Jesucristo, eres tú. Y mientras tú no entiendas que tú no eres el centro del mundo, sino que Jesús es el centro del universo, y que tú eres privilegiado al abrir tu corazón para recibirle, difícilmente lo podrás conocer. Tienes que ser humilde. Para arrepentirte tienes que ser humilde. Y cuando tú eres humilde, la gracia de Dios se manifiesta de una forma extraordinaria sobre tu vida. Por eso tengo un segundo mensaje para ti, y es que sin humildad no hay salvación. Pero el texto bíblico continúa y dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de Él y de que se las había hecho. Mira, cuando Jesús murió y resucitó, los discípulos se dieron cuenta que todo el Antiguo Testamento, las profecías tenían cumplimiento en Cristo. Jesús era el cumplimiento de las profecías del Mesías. Y esto es muy interesante porque cuando tú ves la Biblia, las profecías que la Biblia enseña, que la Biblia declara, se cumplen. Desde el Antiguo Testamento tú verás cómo se van cumpliendo cabalmente una tras una las profecías. La venida de Jesús a salvar el mundo fue una profecía también. Y Jesucristo habló acerca de que Él vendría nuevamente, una segunda venida por nosotros a la tierra. Entonces surge la pregunta, si cuando tú ves la Biblia y la historia, todas las profecías se han cumplido y se están cumpliendo, ¿qué te hace pensar que la promesa y la profecía de la segunda venida de Cristo no se va a cumplir? El asunto no es si Jesús vendrá o no vendrá. Jesús claramente regresará, porque la Biblia ha sido infalible en sus profecías. Un día Jesucristo va a regresar, querida iglesia. La pregunta es si nosotros estaremos preparados para cuando Jesucristo regrese, sea ahora o sea de aquí a muchos años, sea que partamos a su presencia o sea que Él venga primero. Mira, esta semana celebré una boda, luego celebré un funeral y luego tuve un accidente. Y después me puse a pensar en lo efímera que es la vida.
en que Jesús puede volver pronto, y si Él no vuelve pronto, quizá yo puedo irme a encontrar con Jesús. Y la pregunta es, ¿estoy preparado para el encuentro con Jesús? ¿O soy de esas multitudes que simplemente están emocionadas, pero cuyo cristianismo no es profundo, no es real? ¿Estoy realmente preparado para encontrarme con Jesús? Y esa pregunta es para todos nosotros. ¿Estás preparado para tu encuentro con Jesús? ¿Vives con el entendimiento que en cualquier momento Jesús volverá? Una vez alguien me dijo, pastor, ¿qué hace usted para no desanimarse? Y yo le digo, yo todos los días miro al cielo y digo, hoy mi Señor puede regresar. Y eso me llena de expectativa. Sé que hoy Jesús puede volver. Y si Él vuelve, yo quiero estar preparado para mi encuentro con el Señor. Y la pregunta es, ¿qué expectativa tú tienes con la venida de Cristo? ¿Qué significa la venida de Cristo para ti? ¿Realmente crees que Jesús va a volver? ¿O la venida de Cristo es una doctrina lejana en tu corazón que conoces? Porque hay una diferencia entre saber que Jesús va a volver y vivir como si Él nunca fuera a regresar, a saber que Jesús va a volver y vivir esperando su regreso. Y eso solo tú puedes responder en tu corazón. Piensa un momento, ¿cómo has vivido esta semana? ¿Has vivido pensando, un día Jesús quizá vuelva? ¿O has vivido, tal vez esta semana mi Señor vuelva? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que cuando tú vives pensando, quizá un día mi Señor venga, tú vives a la ligera, muchas veces. Claro que hay excepciones. Pero cuando tú vives pensando que Jesús va a volver ya mismo, tú vives esperándolo, preparado para tu encuentro con el Señor. Entonces, recuerda, las profecías de la Biblia siempre se cumplen. Y la venida de Cristo no será la excepción. Cuando la Biblia dijo que caería un diluvio, nadie creyó. Pero cuando llegó el tiempo señalado por Dios, los cielos se abrieron y por primera vez llovió y se inundó la tierra. Cuando la Biblia decía que Jesús iba a venir el Mesías, muchos dudaron, pero la Biblia dice que en el tiempo señalado por Dios, Jesús vino al mundo. Y ahora la Biblia dice que una vez más Jesucristo va a regresar. Y aunque el mundo sea escéptico, aunque alguien piense en su corazón, no creo que venga, en el día señalado por Dios, que solamente Dios conoce, Jesucristo va a volver a esta tierra. Y entonces dice que Él nos vamos a presentar delante de su presencia. Entonces vive preparado para tu encuentro con Jesús. Ahora, la última pregunta. Pastor, ¿y qué hago mientras Jesús regresa? Mira, Dios mismo nos creó con propósitos maravillosos, y es tu deber como cristiano descubrir cuál es el propósito específico con tu vida. ¿Para qué Dios te ha traído a esta tierra? Pero hay un propósito general, y el propósito general está ahí en las Escrituras para todos los hombres. Uno de ellos es, por ejemplo, reflejar el carácter de Cristo hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la voluntad de Dios para ti también. La voluntad de Dios es que tú seas sal en la tierra, que tú seas luz en esta tierra. La voluntad de Dios en Mateo, que es la gran comisión, ¿cuál es? Es que hagas discípulos, que prediques el Evangelio. Entonces tú no debes de esperar la venida de Jesús sentando a ver cuándo vuelve. No, tú debes esperar a Jesús sirviéndolo, trabajando para Jesús, cumpliendo tus propósitos. Y entonces cuando el Señor venga te dirá, bien siervo, bueno, fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle, ¿cómo? Trabajando, sirviendo, cumpliendo su propósito, viviendo para Dios, no solo viviendo para mí mismo, viviendo para Dios, sirviendo a Dios, siendo un instrumento en las manos de Dios. Entonces, voy a quedarme aquí.
Quiero que medites en estas 4 verdades el día de hoy. Primero, cristianismo. No se trata de emocionalismo. Cristianismo se trata de relación con Jesús y de perseverancia. Cuando yo me imagino las grandes multitudes que recibieron a Jesús con aplausos, palmas, relaciono mucho con ver las grandes multitudes a veces brincando, danzando, aleluya. Pero a veces muchos de ellos son solamente emoción. Pero cristianismo es mucho más que eso. Cristianismo es compromiso. Y para que haya compromiso, tú tienes que desarrollar relación. Yo me comprometí con mi esposa, pero antes de comprometerme, primero, ¿qué desarrollé? Relación con ella. Y al conocerla, yo me comprometí más. Y lo mismo es con Jesús. Tú tienes que pasar tiempo con Jesús y mientras más tiempo pasas con Jesús, tu nivel de compromiso cada vez es mucho más profundo. Entonces, haz de tu comunión tu máxima prioridad. En segundo lugar, vimos que para obtener salvación necesitamos dar pasos de humildad. Dios resiste a los soberbios, pero da abundante gracia a los humildes. Y si tú estás aquí por primera vez escuchando el Evangelio, o has estado caminando lejos de Jesús, hoy tú puedes acercarte a Jesús con humildad en tu corazón. Hoy tú puedes acercarte a Él reconociendo quién es Él y quién eres tú. Hoy en día nos han enseñado un evangelio muy barato, donde nos hacen creer que nosotros somos el centro del universo y que Jesús está para servirnos a nosotros. Poco más, Jesús es el genio de la lámpara. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña es que Él es el centro del universo y yo soy su siervo. Él es el Señor, yo soy su siervo. Él me da salvación, yo la recibo. Y cuando yo entiendo quién es Dios y quién soy yo, entonces voy a acercarme con humildad delante de Dios. Y si tú te acercas con humildad, créeme que Dios puede hacer algo extraordinario para tu vida. Dios puede tomarte del fondo donde te encuentras y sacarte, porque al que es humilde de corazón, Dios está atento a su oración. Un pasaje maravilloso dice que Dios toma lo menospreciado y lo vil para enseñorearse sobre los grandes de la tierra. Y es que a veces los grandes de la tierra son muy soberbios. Piensan que le están haciendo un favor a Dios y no se dan cuenta que el favor se los está haciendo Dios a ellos. Pero el que es humilde de corazón, Dios puede tomarlo y hacer cosas extraordinarias. Y a lo largo de estos años yo he visto muchas personas llegar con humildad a Dios y ver cómo Dios restaura su vida, su familia, todo. Pero todo comienza con un paso de humildad. Entonces, si tú estás aquí por primera vez o estás escuchando el Evangelio por primera vez, no te vayas como si nunca hubieses escuchado nada. Ve a Jesús hoy con humildad. No te acerques a una religión, acércate a Jesús. Y dile: Jesús, yo quiero reconocerte como mi Señor, como mi Salvador. Yo quiero realmente pedirte perdón a ti. Quiero ponerme a cuentas contigo. Quiero arrepentirme verdaderamente. Quiero recibirte en mi corazón. Ayúdame, te necesito. Y tú verás cómo el Señor vendrá sobre tu vida para gobernar, para reinar, para darte una oportunidad. Entonces, esta mañana, antes de irnos, por favor, no te vayas sin tomar tu decisión por Jesús. En tercer lugar, vimos que las profecías bíblicas se cumplen. Y eso debe hacernos meditar sobre la profecía de la segunda venida de Cristo. Nuestra esperanza bienaventurada. Jesús va a regresar. Y al pensar en esto, debiéramos todos vivir una vida agradable a Dios. Y deberíamos aprovechar bien el tiempo, sabiendo que en cualquier momento nuestro Señor va a volver. La vida, queridos amigos, no son estos 80, 100 años solamente. Si tú crees en Dios, tú tienes que entender que la vida es mucho más que esto, es una eternidad. Le decía
en el funeral a Fernanda, la Biblia dice que el que está muerto, el que cree en Jesús pero está muerto, aunque esté muerto, vivirá. Porque la Biblia enseña que existe una vida eterna. La vida no es solamente esto. Existe un lugar de eternidad y es el lugar donde todos anhelamos llegar. Entonces nunca olvides eso. Y en cuarto lugar, mientras Él regresa, recuerda que tienes una tarea. Y esa tarea no es servirte solo a ti mismo, no es cumplir solamente tus sueños, no es buscar solamente tu felicidad, tu realización personal. No. Tienes una tarea que no se trata de ti, que no se trata de lo que tú quieres, que no se trata de lo que tú sueñas, se trata de lo que tu Señor que te salvó te pidió que hicieses. Y si tú eres siervo del Señor, harás bien mientras que tu Señor venga en guardar lo que Él te ha pedido que guardes y servirle como Él ha pedido que le sirvas. Voy a invitar al ministerio de alabanza que pueda pasar aquí adelante y nos pueda acompañar. Y quiero hacer una invitación. La primera es para las personas que han iniciado su camino con Jesús y aquellos que ya están caminando con Jesús. Persevera. Cristianismo se trata de perseverancia. Cristianismo se trata de mantenerte fiel hasta el último día de tu vida. Y para lograr hacer eso, tú lo que necesitas es reforzar tu comunión. Le estaré hablando esta mañana a alguien cuya comunión está por el piso. Tú estás aquí, incluso tú le puedes servir a Dios, pero tú sabes en tu corazón que hace mucho tiempo ya no oras. Tú sabes en tu corazón que hace mucho tiempo tú ya no lees la palabra para que Dios te hable, solamente la abres para hablarle a otra persona, pero ya no buscas a Dios hablarte a través de la palabra. Tú sabes que tu comunión no es la de siempre. Tengo un mensaje para ti y es: afirma lo que está a punto de morir. Afirma tu relación con Jesús, porque llegado el momento, esa relación con Jesús en lo íntimo será lo que te mantenga siempre firme en cualquier situación de tu vida. Entonces, si tú eres esa persona, por favor, aprovecha este tiempo para hablar con Jesús y para renovar tu compromiso de comunión, para tomar decisiones firmes de ponerlo a Él en primer lugar. La segunda invitación es para aquellas personas que hoy quieran con humildad recibir a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador. Ven a Jesús. No importa lo que tú hayas hecho en la vida, Jesús puede recibirte. No interesa las caídas o los logros que hayas tenido. Acércate a Jesús con humildad. Ve hoy a Jesús por tu propia voluntad y ríndele tu vida. Entonces verás cómo Jesús es capaz de obrar algo extraordinario para ti. Pero si tú no quieres hacerlo, tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús nunca obliga a nadie. Pero la Biblia dice que cada uno será llamado a cuenta según la luz que ha recibido. Tú puedes decidir no aceptar a Jesús, pero nunca podrás negar que escuchaste lo que hoy día escuchaste. Y un día cuando Jesús regrese, tú tendrás que darle cuentas. Te podrás portar bravo con Jesús y decirle, a ver, pero ese día te darás cuenta que estabas tan equivocado. Ese día te darás cuenta que Jesús, al ofrecerte salvación, lo que quería hacer es exactamente eso: salvarte, ayudarte. Porque ¿qué gana Jesús con que tú te salves? Jesús siempre va a ser Jesús, te salves o te pierdas. Si Él te ofrece salvación, es porque te ama. Entonces tú haces bien en ir con humildad a Jesús. De una vez, deja tu orgullo a un lado. Deja tu apariencia a un lado. Reconoce tu necesidad de Jesús y deja que Jesús obre el mayor milagro en tu vida. La tercera invitación es para toda la iglesia.
para aquellos que han olvidado que Jesús regresa, para aquellos que han estado viviendo un cristianismo centrado en sí mismos, para aquellos que han estado viviendo para sí y olvidándose que su Señor va a volver, olvidándose que su Señor les ha dado una tarea mientras Él regresa. Para ellos la invitación es a recordar que su Señor vuelve y a entender que tu vida no se trata solamente de ti. Ya Jesús dio la vida para salvarte. Lo mínimo que tú y yo podemos hacer es ofrecer nuestra vida para hacer su voluntad. Entonces toma decisiones. Vamos a orar. Si este mensaje ha bendecido tu vida, contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com/Pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón. Si vives en La Paz o El Alto y deseas visitar la iglesia, puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del Teleférico Línea Verde, Alto Brajes. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.